bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola de Pablo a los Romanos. Estamos en Romanos capítulo 10, hoy terminamos el capítulo 10 de la epístola a los Romanos y estamos desde el versículo 16 hasta el versículo 21. Romanos capítulo 10, desde el 16 hasta el 21. No sé si habéis visto la película, fue bastante famosa, no sé si ganó un Oscar, Lo Imposible, del tsunami este que hubo en el Océano Índico y todo lo que destruyó, y es la historia de una familia en medio de esta catástrofe, ¿no? Es bastante dura, ¿no? En algunas imágenes y tal. Algo que se ve en esta película y que ocurrió realmente, en lo que es una historia real, ¿vale? Al menos el tema del tsunami, es que se vio cómo los animales, las aves y toda la fauna salvaje, huía hacia las montañas antes de que nada ocurriera. Se vio cómo un tiempo antes el mar se retiraba y bajaba y bajaba y bajaba, mucho más de lo que había bajado, que nadie recordaba. Y algunos de los que vivían allí, de los que sabían, sobre todo había zonas bastante turísticas, había gente allí pues, que venía de Londres o de Madrid o que no tienen ni idea de esas cosas, pero algunos de los que eran de allí vieron eso y dijeron, cuidado, aquí está pasando algo. Y se cogieron y se fueron. Estos hablaron con otros para decir, mira, iros, pero era mucho mejor poder hacerse un selfie en un sitio donde jamás nadie había pisado tierra firme, ¿verdad? Porque se había retirado el mar. Y se quedaron ahí a ver qué es lo que pasaba. Había señales, había avisos. Pero el problema es que no les hicieron caso y pues cientos de miles de personas perdieron la vida en esta catástrofe. Cuando el mar que se había retirado de repente volvió en forma de una ola inmensa y destructiva que se lo llevó todo por delante. Había avisos, pero estos avisos no se escucharon. Y esto es específicamente lo que ocurre. Este es el aviso, este es el recordatorio que Pablo está dando de parte de Dios, específicamente a los israelitas, pero que también es enteramente hacia cada uno de nosotros. Así que vamos a leer este texto que tenemos y vamos a intentar hacer caso y ver cuál es el aviso, que deja a Israel sin excusa. Ahora mismo que estamos con tanta historia de Israel, ¿verdad? ¿Cuál es la clave para Israel? ¿Qué es lo que necesita Israel? Pues lo hemos hablado muchas veces, pero aquí Pablo está dejando bien claro cuál es la condición de Israel. De Israel no hablo solamente de la nación de Israel, estoy hablando de Israel. En todo el mundo, allá donde estén, todos los que descienden de los patriarcas, hay un aviso muy claro que Pablo está dando, haciéndose eco de todo lo que está diciendo. Vamos a estar viendo diferentes textos en el Antiguo Testamento. Y este aviso es para ti también. Este aviso debemos interiorizarlo en nuestras vidas y debemos pensar en ello y proclamarlo para los que están a nuestro alrededor. Así que vamos a leer Romanos capítulo 10 a partir del versículo 16. Dice así: sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añadió, ¿acaso Israel no sabía? ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel, dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tus brazos abiertos. Te pido que tú nos ayudes a poder comprender, captar este mensaje de urgencia
esta advertencia tan seria que tú mandas por medio de tu siervo Pablo para Israel, desde luego, pero también para los gentiles. Ayúdanos a comprender tu carácter, ayúdanos a entender el amor que tú tienes hacia todos los hombres, pero también la necesidad de arrepentimiento, la necesidad de obediencia, la necesidad de creer y de someterse a tu Hijo Jesucristo. Y te lo pido en el nombre de nuestro Salvador. Amén. ¿Cuál es esta advertencia, esta falta de excusa de Israel? Pues Pablo habla varias cosas, acerca del Evangelio. ¿Os acordáis, recapitulando un poco lo que estábamos diciendo la semana pasada? Pablo estaba haciendo una cadena, ¿os acordáis? ¿Qué es lo que tiene que haber? Pues para que alguien sea salvo, tiene que invocar el nombre del Señor, ¿verdad? Tiene que creer que Jesús es el Señor, confesar con sus labios que Jesús es el Señor y creer en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Ese es el epicentro del Evangelio. Pero claro, ¿cómo van a invocar a alguien en quien no han creído? ¿Verdad? Se preguntaba Pablo. ¿Cómo van a creer en alguien de quien no han oído? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predica? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? ¿No? Esta es la cadena que hacía Pablo. Necesita ser enviados. Dios tiene que enviar a alguien, y Dios nos envía. Y envió a los profetas, y envió a su Hijo Jesucristo, y a los apóstoles. ¿Para qué? Vayan y prediquen. Para que quien lo escuche, crea y confiese, ¿verdad? Esa es la cadena, así es como funciona. Ahora, ¿esto es automático? ¿Esto es una cuenta matemática? ¿Esto es 1 más 1? Hay uno que es enviado, que predica, que al final lo oyen, lo creen y confiesan y se salvan. Pues no es tan automático, porque aquí entra la voluntad de la persona. No es sencillamente una cuenta, es una decisión personal. Y recordáis que hemos estado hablando específicamente en estos capítulos entre el 9 y el 11, enfatiza Pablo muchísimo la soberanía divina. Dios es soberano, Dios escoge, Dios decide. Pero aquí está hablando, Pablo está diciendo, sí, siendo Dios soberano, hay una decisión, hay decisiones, tu decisión, tu voluntad, lo que tú escoges importa, tanto importa que si al final Dios envía y predican y tú escuchas, todo lo que escuches, da igual, pero si tú no obedeces, no importa lo que oigas. Santiago nos habla de que hay muchos que son oidores, ¿verdad? Pero no son hacedores de la palabra. El oír la palabra, aunque sea durante toda tu vida, no garantiza nada, absolutamente nada. Así que Pablo comienza aquí diciendo, no todos hicieron caso al Evangelio, incluso aunque lo hayan oído. Dios ha enviado gente, lo han oído, pero no han hecho caso. El problema no es que no se hayan enterado. El problema no es una falla en cuanto al sistema de comunicación. El problema muchas veces no es que no haya gente que no predique, que tú no hayas escuchado del Evangelio, que Israel no haya oído acerca de su Mesías. Ese no es su problema. El problema es que no han obedecido. Y aquí cuando Pablo usa esta palabra obedecido, tiene que ver con el escuchar. Desde luego que tiene que ver con el escuchar. Pero es mucho más profundo. No es sencillamente oír un mensaje, captar algo que se dice, sino que es obedecer, seguir, tomar ese mensaje, hacer caso a lo que tú estás escuchando y lo que tú estás sintiendo, lo que te están diciendo, necesita una respuesta. Así que, ¿cuál es lo primero que hicieron los israelitas? ¿O que no hicieron? Ellos sí, oyeron el Evangelio. Jesús es el Señor.
El Yahweh del Antiguo Testamento, el Señor de señores, el Dios de dioses, es Jesús. La presencia, la Shekinah que decían, ¿no? La presencia de la nube que descendió del cielo y llenó el tabernáculo. El que creó los cielos y la tierra, ese es Jesús. ¿Lo han oído? Lo han oído. Ahí estaban los apóstoles. Ahí estaba la iglesia para dar testimonio de esto. Y los primeros que se enteraron, la primera iglesia nació entre Israel. Lo han oído, pero no han hecho caso. No han obedecido. Y entonces habla de parte de Isaías. Pablo cita Isaías capítulo 53, versículo 1. Interesante capítulo. La gran profecía, cruenta y exacta profecía acerca del sacrificio de Cristo, el siervo del Señor, ¿verdad? Isaías 53:1. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Es una pregunta retórica. ¿Sabéis lo que es una pregunta retórica? Una pregunta que se hace sabiendo ya cuál es la respuesta. No hay que ser un lumbreras para saber. ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿A quién se ha manifestado Yahweh, el Dios creador? ¿A quién? ¿A los de Béjar? Pues sí, pero mucho más tarde, ¿no? A los de Israel. A ellos fueron el pueblo escogido. Dios se ha revelado a ellos. Isaías era del pueblo escogido. Jesús era israelita. Y en la pregunta, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Dios se ha revelado a un pueblo, pero ¿le han creído? Algunos. Es verdad, ¿eh? No es. Aquí hay una generalización que es, pues, como se suelen hacer las generalizaciones, ¿no? No es completo. De hecho, la iglesia, como decíamos, empezó con judíos, ¿vale? Con israelitas. Pero, ¿quién ha creído? No han creído. Aquellos a quienes se les reveló el mensaje, aquellos que eran los receptores, como Pablo había dicho anteriormente, ¿verdad? Ellos recibieron las profecías, los pactos, los patriarcas, la ley, el Mesías, todo lo recibieron ellos. Y no lo recibieron los griegos, y no lo recibieron los de Venezuela, o los de Colombia, o los de Cuba, no, lo recibieron los israelitas. Ellos fueron los que lo recibieron. ¿Pero lo han creído? Pues recibieron al Mesías y lo clavaron en una cruz. No lo han creído, lo rechazaron. ¡Crucifícale! ¡Crucifícale!, decían. En el momento en el que él se estaba presentando delante de ellos como el Mesías, como el Salvador, como el Rey prometido. Ellos habían recibido la ley, habían recibido las profecías, pero también Pablo cita el Salmo 19, que entre otras cosas, el versículo 1, entre otras cosas, el Salmo 19 habla de no solo lo que dice la revelación específica, es decir, la ley de Dios, que por medio de los profetas, sino lo que llamamos la revelación general. ¿Qué es esto de la revelación general? Pues lo que los científicos, muchos científicos, están estudiando y ven que, obviamente, tiene que haber un creador. Es como dice Pablo en Romanos capítulo 1, porque el eterno poder y la divinidad de Dios se manifiesta por medio de las cosas creadas. De tal manera que no tienen excusa, no hay excusa. Dice el Salmo 1, los cielos proclaman la gloria de Dios, el Salmo 19, perdón, versículo 1, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol y este como un esposo sale de su alcoba y se regocija cual hombre fuerte al recorrer su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos. No hay nada que se esconda de su calor. Esto es específicamente el texto que usa Pablo. El recorrer constante del cielo, el camino del sol, ¿verdad? Cada día, un día da el mensaje a otro día. Y miras las estrellas, y miras los cielos, y miras la gloria con la que Dios se ha manifestado en su creación. Y miras cómo Él ha puesto hasta los más mínimos detalles de los ecosistemas y cómo funcionan y cómo se teje el embrión en el vientre de su mamá y cómo Dios lo ha hecho todo tan bien, tan perfectamente bien,
que es imposible negar que hay un creador. Es imposible. Dios se reveló por medio de la ley a los judíos. Dios se reveló a todo el mundo por medio de la revelación general, por medio de la naturaleza, por medio de lo creado. Así que, dice el versículo 19, ¿acaso Israel no sabía? Sí que sabía. Claro que sabía. Por supuesto que sabía. Había oído el mensaje. Pero es algo así como un muchacho o muchacha que ha recibido los apuntes de su clase, tiene el libro de texto, incluso ha estado en las clases, como los judíos, estuvieron en las clases, recibieron las profecías, pero no se lo ha tomado en serio, pero no ha obedecido y suspende el examen. No porque no tuviera la información, sino porque no ha obedecido. ¿Cuántas semanas, este año, solo este 2025, cuántas semanas has estado aquí, en esta iglesia o en alguna otra? ¿Cuántas predicaciones has escuchado? ¿Más o menos? ¿Por lo menos una o dos? ¿Sí? ¿Cuántas veces has abierto tu Biblia? A lo mejor menos. ¿Has leído? ¿O has escuchado alguna cosa? ¿O has recibido un meme de un amigo? De algo, mensaje cristiano. Y ahora quiero preguntarte, ¿en qué ha cambiado esto tu vida? ¿Qué decisiones has tomado que puedas mirar atrás y decir, sí, pues es verdad? Yo esto lo hacía y ahora ya no lo hago porque Dios me ha dicho que no lo haga y he obedecido. O esto antes no lo hacía y ahora lo hago porque he escuchado esto, he visto esto y he decidido obedecer a Dios. Y los israelitas están sin excusa. Ninguna excusa. Porque han oído, pero no han obedecido. ¿Qué excusa tenemos nosotros? ¿Qué excusa tienes tú para escuchar el mensaje, la palabra, la orden de parte de Dios y decirle no? No. Cuando no obedecemos a Dios, no es neutralidad, no es equidistancia, es rebeldía. Es decirle a la máxima autoridad que hay, yo mando, yo estoy por encima de ti y me da igual lo que digas, que yo mando en mi vida. El Evangelio, oído pero no obedecido, es la primera razón por la que los israelitas están sin excusa. A partir del versículo 19 y versículo 20 nos habla de otra excusa, o de otra razón por la que están sin excusa, mejor dicho. Versículo 19, y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. Deuteronomio capítulo 32, versículo 21, dice Moisés, Dios por parte de Moisés, exactamente esto. Ellos me han provocado a celos con lo que no es Dios. Los israelitas han provocado a Dios a celos, prostituyéndose detrás de otros dioses, detrás de otros que no son Él, que no son el gran Señor, el gran Dios del universo, pero ellos lo han tomado como su Señor y han ignorado lo que Dios le había dicho por seguir a este otro Dios. Me han irritado con sus ídolos. Así que, dice Dios, yo los provocaré a celos con lo que no son un pueblo. Con una nación sin entendimiento los irritaré. Esto está, el Deuteronomio 32, es lo que llamamos normalmente como el Cántico de Moisés, ¿vale? Esto es una poesía, una canción que compuso Moisés para que la aprendieran los israelitas y que la cantaran. Y fíjate qué cosa tan bonita dice en la canción, ¿no? Normalmente en una canción decimos cosas buenas. A no ser que sea una canción de despecho o alguna cosa así, ¿no? Pero, pues,
dice muchas cosas buenas el Salmo de Moisés, el Cántico de Moisés, pero específicamente esto, que estaba ideado, pensado para que los israelitas lo memorizaran y lo recitaran, según iban andando, cuando estuvieran en sus casas, que se lo enseñaran a sus hijos, que se fuera pasando de generación en generación. La idea era que cuando ellos se hubieran apartado de Dios, esto mismo que ellos cantan, que han aprendido y que recitan, de padres a hijos, de abuelos a nietos, testificase en su contra. Y fíjate de nuevo, cuando hablamos de la ley, ¿hasta qué punto Dios sabía que no iban a ser salvos por medio de la ley? Porque es imposible que puedan cumplir la ley. Que incluso dentro de la ley, Dios incluyó partes para que ellos fueran conscientes de que no estaban cumpliendo la ley y que testificase en contra de ellos: oye, Señor, tú no estás cumpliendo la ley. Y lo que yo voy a traer en tu contra es específicamente lo que yo te he prometido que va a pasar cuando tú dejes de cumplir la ley, cuando tú me desobedezcas. ¿Y qué es esto? Pues Dios va a usar a un pueblo para dar celos a los israelitas. Y aquí ya entramos como celos, pero dar celos, esto no es pecado, ¿no? Intentar dar celos a otros, si hay aquí un señorito y una señorita que son novios y entonces, ay, porque no me quieres lo suficiente, me voy a ir con esta para darte celos. ¿Eso está bien o está mal? Eso está mal. ¿Vale? No hay excusa en este sentido. Pero lo que estaba haciendo Israel es precisamente eso. Lo que estaba haciendo Israel era que, teniendo el Dios que los había salvado de Egipto, que se había presentado delante de ellos, que habían hecho un pacto en Sinaí entre Israel y Dios. Ellos estaban rompiendo flagrantemente este pacto en el que Israel se había comprometido a adorar y servir a Dios, al Señor, a Yahweh, como el único y soberano Dios. Estaban sirviendo a otros dioses. Estaban adorando a palos y a piedras y sirviendo a entes espirituales que no son Dios. Así que lo que Dios dice es: vosotros me estáis causando celos a mí. Nosotros que teníamos un pacto, que como un matrimonio, que es un pacto, lo que estáis haciendo es romper ese pacto unilateralmente vosotros. Así que ¿sabes lo que yo voy a hacer? Dios no incumple el pacto por hacer esto, cuidado. Yo voy a acercarme a alguien que no es pueblo. No es que no es un pueblo fuerte, o que no es un pueblo lo suficientemente sabio o piadoso, sino que ni siquiera es pueblo. A los pordioseros, a los pobres, a las prostitutas, a los que no tienen nada, a los que no valen nada, a los asesinos, a los delincuentes, a lo peor de lo peor, yo me voy a acercar a ellos. Y voy a hacer que sean un pueblo. Para que tú veas que yo soy un Dios que sí cumple mi pacto. Y para que tú veas lo mal que lo has estado haciendo. Esto no es sencillamente despecho. No es sencillamente querer hacer daño para presionar, para coaccionar, para que hagas lo que yo pienso que tú deberías hacer. Tiene una orientación pedagógica. Tienes que entender que yo soy Dios. Tienes que entender que conmigo no se juega. Y tienes que entender la realidad de que yo te he escogido a ti por pura misericordia. No por nada que tú hubieras hecho o por nada que tú merezcas, sino porque yo he decidido escogerte por amor. Y todo lo que tú estás haciendo en contra de mí, realmente lo estás haciendo en contra de ti. Y yo te lo voy a demostrar escogiendo a otros. Cuidado, no está diciendo que Dios haya rechazado a Israel. De hecho, lo hace. La razón por la que lo hace es porque ama a Israel. Porque quiere hacerlos reaccionar. No es una patada para la puerta y ahí te quedas. Es un argumento. Como un papá le da azotes en el culete a su hijo cuando se porta mal. ¿Quiere hacerle daño? Pues sí. Quiere que le duela. Y quiere que se acuerde. Pero el propósito no es hacer daño. El propósito final es causar una reacción, es pedagógico, que aprenda cuál es la realidad, que se vuelva de sus malos caminos. Isaías 65:1, fui buscando
por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar de los que no me buscaban. Dije, aquí estoy, a una nación que no invocaba mi nombre. Este versículo que cita Pablo está en la última parte del libro de Isaías. En esta última parte del libro de Isaías, el profeta está hablando del futuro de Israel. Y muchas veces habla del futuro glorioso de Israel, el futuro que Dios tiene preparado para Israel. Pero también habla de cuáles serán las consecuencias de la rebeldía de Israel antes de que él restaure este futuro glorioso de su pueblo. Israel había endurecido su corazón. Y de nuevo, como estábamos diciendo en otras veces, el hecho de que yo crea que hay un futuro de parte de Dios para Israel no es equivalente a afirmar que todo lo que hace Israel está bien. De hecho, es todo lo contrario. Pablo aquí está dejando a Israel sin excusas. No está diciendo, cuidado que son el pueblo de Israel, lo hacen todo bien. Cállate la boca, no digas nada de Israel. No es eso. Pablo está denunciando a su pueblo, como tú y yo deberíamos denunciar nuestro pueblo. Cuando lo estamos haciendo las cosas mal, cuando estamos rebelándonos en contra de Dios. Y Pablo lo que está aquí diciendo es que Israel, tal y como había profetizado Isaías, había endurecido su corazón hasta el punto de rechazar al Mesías y seguir con inquina, con rabia, queriendo ir en contra de Cristo y de los que siguen al Mesías que Dios había enviado para ellos. Y esto hace que ellos caigan en idolatría, esto hace que ellos nieguen y renieguen y pisoteen la ley que Dios había dado para los judíos, el pacto que él había hecho con ellos. ¿Y cuál es la manera? Pues lo mismo que decía Deuteronomio. Una de las maneras es que Dios quiere causar celos en Israel, yendo por los caminos. ¿Os acordáis de la parábola de los invitados a la boda, verdad? Decía Jesús que había una boda de un rey y que había invitado a nobles mira, que se casa mi hijo, había invitado a los escribas, había invitado a la creme de la creme, al Elon Musk, al presidente del Fondo Monetario Internacional, yo que sé, a todos los más grandes y los más... Y venga, venid todos a la boda y vamos a celebrar y vamos a tener un gran banquete. Y bueno, uno dice, no, yo es que tengo que ir a echar de comer al burro. Y el otro dice, no, es que mira que se me ha roto una uña. Y entonces uno detrás de otro van poniendo excusas tontas y no van. Y no van. Y entonces, pues ahí lo tiene todo preparado el rey. Y dice, mira, no viene nadie. Vamos a hacer una cosa. A ver, siervos, id por los caminos. Recoged, mira, ese borracho que está ahí tirado en la cuneta. Que la gente pase y lo escupe. Ese. Y recoge a esa prostituta que está en la esquina. Y que lo único que hacen con ella es usarla. Y recoge a ese asesino que está en la cárcel y espera pena de muerte bien merecida por lo que ha hecho. Sácalo y tráelo aquí. Ir por los caminos, a todo el mundo, sea quien sea, me da igual de dónde venga, me da igual el vestido que traiga, me da igual si está sucio y si huele mal, me da exactamente lo mismo. Todo el que quiera venir a la boda, que venga. Y en cambio, todos aquellos que han rechazado mi llamado, yo los rechazo a ellos. Esto es específicamente lo que Dios está haciendo con los israelitas. Esto es específicamente lo que Dios está haciendo contigo y conmigo. Si tú y yo hemos podido ser invitados a la boda, no es porque seamos buenos, porque vengamos a la iglesia, porque nos hayamos duchado antes de venir y nos hayamos puesto desodorante, porque no digamos tacos y porque leamos la Biblia 3 veces por semana. No es por eso. Si estamos aquí, es porque somos lo suficientemente pequeños, lo suficientemente bajos, lo suficientemente pecadores, lo suficientemente insignificantes como para ser incapaces de poder salvarnos por nosotros mismos. Ni siquiera somos del pueblo de Israel, a los que primero Dios se acercó, que los escogió. Nosotros somos los que no son pueblo. Nosotros somos los que no valemos. Nosotros somos los desechados.
Y si alguno de nosotros nos creemos que somos lo suficientemente grandes para nada, es que no hemos entendido nada del Evangelio. Es que aquí solo hay uno que es lo suficientemente grande. Y lo clavaron en una cruz para que tú y yo podamos estar aquí. Pero Dios no ha terminado. El último versículo nos habla de que Dios aún está esperando. Pero en cuanto a Israel, dice precisamente el versículo siguiente, Isaías 65:2, del que leímos antes. Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde que anda por el mal camino en pos de sus pensamientos. ¿Hay futuro para Israel? Hay futuro para Israel, pero no por Israel. ¿Qué es lo que hace Israel? Todo el día anda por el camino en pos de sus pensamientos. Es un pueblo que se centra en sí mismo. Es un pueblo egoísta. Es un pueblo que le da igual el sufrimiento ajeno. Es un pueblo que rechaza todo el bien que Dios le ha dado. No es que me haya vuelto especialmente antisemita. Es lo que dice la Biblia, pero eso es también lo que pasa con España, ¿eh? Dios está aquí denunciando el pecado de Israel. Un pecado recalcitrante, anquilosado, ahí agarrado y que no se va. Y rebelde en contra de su Mesías. Y llevan 2000 años rechazando a su Mesías. Y les da igual. Y han sufrido, madre mía, se han sufrido. Y han sufrido muchísimo y cosas injustas muchas veces, ¿verdad? Y siguen sin arrepentirse y sin clamar a su Mesías. Hablan muy mal de Israel, pero hablan muy bien de su Dios. Porque dice, todo el tiempo, durante todos estos 2000 años y lo que quede, Dios está así, esperando con los brazos abiertos. Dios no está así, a ver si lo revienta. No, Dios está con los brazos abiertos. Todo el día estoy con los brazos extendidos, extendí mis manos hacia un pueblo rebelde. Cada día, cada hora está Dios esperando y deseando que su pueblo se vuelva hacia Él. Y no lo hacen. Y no lo hacen porque tienen mejores cosas que hacer, como estar rebelándose en contra de Él. No lo hacen porque están con sus estrategias y con sus historias. No lo hacen. Y Dios no estará para siempre con los brazos extendidos. Dios es bueno. Él es, pues un poco, Pablo yo creo que está pensando en la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Y el padre que está todo el día esperando que venga su hijo. Y cuando su hijo se arrepiente y viene, no ve y le dice, ¡tú te lo dije! ¡Desgraciado! No, ¿qué hizo? Fue corriendo donde él, con los brazos extendidos a abrazarlo. ¡Mi hijo! Que estaba muerto y ahora está conmigo. ¡Mi hijo! Este es el sentimiento de Dios hacia los israelitas, pero ¿sabes? Este también es el sentimiento de Dios hacia ti. Este Dios es el Dios de los brazos extendidos. Es el Padre que acepta, que redime, que busca, que espera constantemente a que te arrepientas y acudas a Él. Que tú tomes la decisión de confesar con tus labios que Jesús es el Señor. Y de creer en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Y no basta con venir a la iglesia. Y no basta con ser buena persona, ¿eh? Tú no puedes salvarte. Venir aquí no te va a salvar. Escucharme a mí darte la brasa no te va a salvar. Hay veces que, yo lo he dicho alguna vez y
lo decimos así, ¿no? Es que esta persona es tan buena persona. Está casi está ahí, que casi ha tomado la decisión por Cristo. Está a punto. ¿Sabes? No existe tal cosa como casi salvado. Es como un reo de muerte casi salvado, pero condenado. Y ahí está, la silla eléctrica. Casi a esto estuvo a punto. Mira, llegó la llamada del gobernador 10 minutos más tarde. Casi, pero está muerto. No existe tal cosa como casi salvado. O estás con Cristo o estás condenado. No hay más. Lo siento. Él vino y murió la muerte que tú y yo tendríamos que haber muerto. Él no vino y casi murió. Él vino y murió por ti. No existe casi aceptado. O lo tienes o no lo tienes. Y yo quiero preguntarte a ti hoy, ¿cuál es la excusa que estás poniendo para no rendirte delante de Cristo, para no aceptar el regalo de su salvación? Tu problema no es la ignorancia. A mí me gusta mucho la apologética. ¿Sabéis lo que es la apologética? La defensa de la fe, razones de la existencia de Dios, de la resurrección de Cristo y todo esto. Y hay muchas razones, ¿vale? Hay muchos estudios, hay mucha cosa que puedes leer y si tienes preguntas, pues hay gente a quien preguntarle. Pregúntame. Quizás yo no sé la cosa, yo no sé la respuesta, pero lo voy a buscar. Ahora te digo, la apologética no salva a nadie. Nadie va a ser condenado por ignorancia. Por mucho que sepas. Al final, tienes que tomar una decisión. Y hay otras muchas cosas que tú no vas a saber. Tienes que tomar una decisión. El Padre de los brazos abiertos está ahí, esperándote. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? ¿Lo oyes? Pero no lo obedeces. ¿Lo entiendes? Pero lo rechazas. ¿Cuál es tu excusa? Aun cuando Dios sigue ofreciéndose a ti con los brazos abiertos, con paciencia, hasta el día de hoy. Va a llegar un momento en que Dios va a dejar de tener paciencia contigo. Dios es bueno. Cristo pagó la pena que nosotros tendríamos que haber pagado. Dios es bueno. Mucho más bueno de lo que nosotros no merecemos. Pero va a llegar un día en que diga hasta aquí. Toma la decisión hoy. No dejes pasarlo para mañana. Clama a Cristo hoy y te aseguro que Él te salvará, aunque estés tirado en una cuneta, aunque hayas hecho lo que hayas hecho, porque Él no te va a mirar a ti para salvarte, Él va a mirar a Cristo para salvarte. Vamos a orar. Señor, te quiero dar muchas gracias por Jesús, muchas gracias por este pasaje que deja en evidencia la desnudez de Israel, pero también nuestra. Y la realidad de que a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras excusas, tú sigues ahí con los brazos ofrecidos, extendidos hacia nosotros, deseando, esperando con lágrimas en los ojos, que nos volvamos a ti. Te pedimos que como iglesia nos volvamos a ti, Dios. Que como iglesia podamos tener estos pies hermosos de los que hablaba Pablo e Isaías, que anuncian la salvación, las buenas nuevas. Te pido que tú nos ayudes a hablar de Cristo, a predicar a Cristo, a ser estos que son enviados, pero también te ruego que tu Espíritu Santo esté en los corazones de todos los que están aquí y nunca han puesto su confianza en Cristo y los esté empujando y los esté animando y esté derribando sus fortalezas para que puedan tomar esta decisión, sabiendo que no hay otra salida, solamente Cristo, no hay nada más. Señor, glorifícate por medio de la salvación que tú traes en tu Hijo, en cada una de las personas que están aquí. Glorifícate por medio de la salvación que hay en Cristo, en cada una de las personas en Alcalá de Henares, que tú vas a salvar porque nos envías a nosotros para que prediquemos estas buenas nuevas y tocas el corazón de los hombres para que ellos la acepten, Señor. Haznos emisarios de la salvación de este Padre de los brazos abiertos que está esperando
que todos vengan a ser salvados, que todos los que están por ahí tirados y no tienen nada y no son pueblo, vengan a convertirse en el pueblo de Dios. Te lo pido en el precioso, en el glorioso, en el bello nombre de Cristo. Amén. Que Dios os bendiga.